Después fue ¿qué cosa? Al encarnarse fue profeta. Después fue ¿qué? Sacerdote. ¿Y después qué va a ser? Rey. Rey. Cuando recibe el reino del Padre. Pero hermano, son tres funciones que no son ¿qué? Simultáneas. El único mediador en el santuario celestial es Jesús. Cuando tú adoras al Espíritu Santo, tú le estás diciendo al Padre lo siguiente. Si no entiende, le vuelvo a repetir. Padre, no me interesa para nada lo que hiciste con tu hijo. Porque tengo otro que es igual que él, hasta igual que tú, que se llama ¿cómo? Dios el Espíritu Santo. Así que allá lo que Jesús haya hecho, si tomó mi naturaleza o si no tomó la de Adán antes del pecado, yo tengo a alguien que es suficiente para mí. ¿Sabe qué pasa? No solamente le está diciendo a Dios eso, sino que le está diciendo mentiroso. ¿Sabes por qué? Porque entonces tú no necesitas un juicio, ni necesitas el ángel anotarte en el libro de las memorias. ¿Por qué? Porque ¿quién es suficiente para salvarte? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Tú destruyes el plan de salvación. Le dices al Padre, no me interesa el juicio porque no lo necesito. Tengo aquí al Espíritu Santo allá. No me importa lo que haya el ángel escrito porque tengo el Espíritu Santo. Y sabes una cosa, si entonces el Espíritu Santo, hermano, ocupa el lugar de Cristo y Cristo no tomó la naturaleza humana nuestra y te dicen que no se le permitía sufrir en la cruz y que aunque tenía la naturaleza humana y divina, te dicen allí, antes de sufrir en la cruz, ¿qué dicen ellos? Que su naturaleza divina, ¿qué fue? Se fue al cielo. Entonces el sacrificio de Cristo fue solamente humano. Entonces te pregunto, ¿cuántas personas habían muerto Miguel? ¿Cuántas personas habían sacrificado los judíos antes de morir Cristo? 1 millón de personas, igualito que Jesús en la cruz. Pregunto, si el sacrificio fue solamente humano, ¿cuál es la diferencia en Jesús solamente humano, no humano divino, como lo conocemos nosotros, y los que habían muerto 1 millón? Nada, nada. ¿Tú sabes por qué? Porque el sacrificio de Cristo es el único sacrificio que nos puede salvar. Porque era humano divino. Y allí, cuando Él estaba reposando en la cruz, en la tumba, perdón, estaba todo lo que Cristo era, su humanidad y su divinidad. Y aunque Él tenía vida en sí mismo, si el Padre no lo hubiese llamado y no le da la orden, ¿Cristo hubiese resucitado? No. Él tenía el poder, dice, pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Pero Él decidió estar sumiso a ¿quién? Vino la orden, comandante, tu padre Te llamo. te llama. Entonces escuchen esto. Vamos por partes. Aquí tengo las citas para el hermano sobre el Espíritu Santo. Hermanos, cuando usted dice que no es trinitario, contésteme uno de los hermanos que están tratando de entender esto. No los hermanos de allá quizás que tengan esta respuesta, ¿no? Hermano, cuando usted dice que usted no es trinitario, ¿de qué lo acusan? De arriano. Te dije que no contestan los hermanos que ya entienden el tema este. ¿Por qué lo acusan de arriano? Escuchen, es algo automático. Nosotros queremos al pastor Restrepo, lo apreciamos, pero yo no sabía, después de tantos años viajando con él, que lo que iba a marcar la separación, no porque yo la hice, la separación la hizo la verdad y él fue el que puso la separación. Desde ese día, él podía venir de cualquier lugar del mundo y después de su esposa, no antes de su esposa, ¿sabe cuál es la segunda persona la primera persona que él llamaba? De donde estuviera, que llegaba, en el aeropuerto. ¿Qué hubo, Marcelino? Ya tiene la maleta lista. Voy del aeropuerto para su casa a buscarlo. Vamos a la fundación y salimos en 15 días. Hermano, bastó que en un congreso repartiéramos la hojita del capítulo que dice es Cristo un ser creado de acá, del libro Cristo y su justicia, y todas las informaciones no trinitarias para que Él nos llamara arrianos. ¿Y sabe lo que dijo?
que Elena G. de White vivió toda la vida, dice, el Naví, el profeta, vivió toda la vida untada de arrianismo. Y los pioneros fueron arrianos. Entonces yo decía, oiga, ¿qué entiende él por arriano? Automáticamente, escuchen lo que pasó. En su formación, en Andrews University, él recibió la formación católica. ¿Qué le dicen a usted? Si alguien no cree en la Trinidad, ¿qué dice la doctrina de la Trinidad? Que hay tres seres independientes, personas independientes una de la otra, separadas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los tres se unen en una sola cosa, como le llama el pastor Waboli, Padre, dice que es un monstruo, y dice que se forma una cosa ahí y son uno solo. Pregunta, si fuera un cierto que existieran tres personas distintas en el cielo, y los tres se unieran, la personalidad de quien quedó. Destrúyela a los tres para demostrarles, mire. Por eso es que entonces ellos dicen, esto es un... Mire, si se unen los tres y usted dice, ¿quién quedó? ¿El Padre? No. ¿El Hijo? Tampoco. ¿El Espíritu Santo? Tampoco. Por eso le dicen, ¿esto es un qué? Misterio. Un misterio. Entonces escuchen, hermano. ¿Por qué te dicen automáticamente que si tú no aceptas la Trinidad, tú eres arriano? Porque en el concilio de Nicea se hizo de Arrio una construcción sobre su persona de lo que él no decía. Ahora le compartí al hermano José Luis lo siguiente. Piense un poquito y no van a contestar los hermanos de Barquisimeto. Si Arrio decía que Jesús era creado y eran las tribus de los érulos, los vándalos y los ostrogodos, ¿qué le convenía al papado? ¿Haber conservado los escritos de Arrio o haberlos destruido? Oiga, vuelvo a repetir. Si Arrio decía que Jesús era creado, en vez de ellos estarnos diciendo eso en la palabra, ellos debían haber destruido los libros de Arrio, los escritos o guardados. Conservado para decir, mire lo que decía Arrio. Entonces, hermano, ¿sabe quién destruyó a quién? El papado destruyó a las tribus arrianas, que estaban en el norte de África y que habían estado también en Jerusalén. Y no solamente destruyeron a Arrio, destruyeron a todos los integrantes. Se aseguraron que no quedara ninguna mujer viva, ningún hombre, ningún niño. Igual que cuando Daniel, ¿por qué mandaron a echar en el foso a los hombres, a las esposas y a los niños? Y usted dirá, ¿por qué los niños? Los niños habían recibido la formación de sus padres y sus hijos y de su madre, y cuando crecieron, ¿qué iban a reflejar? Lo mismo, por eso tenían que ir al foso de los leones. Lo mismo pasó con las tribus arrianas, hermano. ¿Ustedes saben qué dijeron? Vamos a destruir los libros y vamos a decir que Arrio decía que Jesús era ¿qué? Creado. ¿Sabe qué enseñaba Arrio? Que Jesús era engendrado, mas no creado. Entonces, ojo, hermano querido. Usted debe entender que cuando usted le dicen que si usted es arriano, usted debe entender sí, en el sentido de lo que era Arrio, sí soy arriano. Y los pioneros eran arrianos, si es así. ¿Por qué? Porque ellos creían que Jesús era ¿qué? Engendrado, mas no creado. Si usted, entonces les digo nada más esto del engendramiento. Si usted, oiga, si usted no cree que Jesús es engendrado, entonces no hay plan de salvación, no hay sumo sacerdote, ¿ok? Destruye otra vez el plan de salvación. Y la enseñanza del plan de salvación es mentira, porque Dios no tiene un hijo que dar. Yo creo, con los poquitos que todos hemos leído de la historia de los biblos adventistas, ¿no? Tenemos que también entender algo, hermano. O sea, estamos en pro de la unidad, ¿sí o no? Pero tenemos que también entender y ser realistas en el Señor. ¿En qué sentido? Nosotros no vamos a lograr la unidad perfecta hoy. ¿Estamos de acuerdo?